Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. La semana pasada estuvieron aquí compartiendo Yolanda una palabra muy especial de oración. La iglesia, la diferencia, yo lo repito muchas veces, la diferencia entre una iglesia y un club social o un club cualquiera o una asociación, lo que nos diferencia como iglesia, podríamos decir, porque en una asociación, en grupos, en clubes, bueno, existen personas que se quieren, que se aman, que se ayudan, eso existe, una confraternidad, se echan una mano unos con otros, pero lo que nosotros realmente nos diferencia como tal es la oración. La oración. La iglesia ora. La iglesia tiene que orar. Creemos en el poder de la oración. Creemos que la oración abre puertas, cierra puertas. Creemos que la oración siempre, bajo la voluntad de Dios, es nuestra mayor arma. Nuestra mayor y mejor arma. Repetimos mucho también una frase que nada como la oración para ahorrar tiempo. A veces queremos respuestas de algo y no hemos estado orando. Y ahí tienes la respuesta. Nada como la oración para ahorrar tiempo. Necesitas hacer algo, estás esperando aquello u otro, ora a Dios. Él siempre responde. Tiene tres maneras: sí, no y espera. Sí, no y espera. Esa espera es silenciosa y a veces es complicadita. Nos saca nos forja el carácter, nos da paciencia. ¿A quién le gusta esperar? A mi esposa no. Yo en esa parte soy más relajado, pero yo sé que hay personas que no les gusta esperar. Pero a veces en Dios tenemos que esperar. Gracias por este fondo musical. Qué bueno. Sí, no, está bien, está bien. Como decía, gracias a Dios porque Él nos entregó esa arma poderosa que es la oración. Y yo he titulado este mensaje de hoy, oraciones peligrosas. ¿A alguien le gusta el peligro aquí? Personas que les gusta el peligro. El peligro de enamorarse de un amor no correspondido. La próxima novela. Próximo Netflix. ¿A Miguel? No. Oraciones peligrosas. Oraciones peligrosas. Mire, seamos sinceros. De alguna manera, la mayoría de nosotros, y con el respeto de la palabra, por supuesto, hacemos oraciones que son como a veces aburridas, ¿no? ¿Cómo es eso, José Gabriel? Bueno, así, aburridas o muy... ¿Muy qué? Repetidas, monótonas. Señor, bendice mis alimentos. Señor, bendice mi viaje. Cuídanos. Muy genéricas, generales. Que está bien, que no digo que no oremos por los alimentos, que no le demos gracias a Dios por los alimentos. Usted me va a disculpar, pero voy a cambiar mi banco. Karina dice que ese banco se va a romper, pero yo le tengo fe a este banquito. Hay oraciones, como les decía, que son aburridas. Y yo creo que la mayoría de las veces nosotros hacemos ese tipo de oraciones. ¿O no? No le ponemos chispa a la oración, no le ponemos ese peligro. Y yo te voy a hacer una pregunta que probablemente va a responder o va a certificar o va a confirmar que lo que estoy diciendo es correcto. Si Dios hoy respondiera a todas tus oraciones, a todas las oraciones de ayer, hiciste ayer, si hiciste alguna oración ayer, ¿alguien hizo oración ayer? Ay, papá, hay que orar. Ahora, si Dios respondiera a todas esas oraciones de ayer, ¿cambiaría algo en el mundo? ¿Cambiaría algo en el mundo, en la ciudad de Orense? ¿O solamente cambiaría tu comodidad? ¿O solamente mejoraría tu comodidad?
Señor, ayúdame con un buen trabajo. Bien, digo que no. Entonces eso tal vez cambiaría. Alguien oró ayer, por ejemplo, por las personas que están en la calle sufriendo el frío y no tienen dónde dormir, dónde vivir. No sé, no quiero yo caer aquí en juicio. Tú, no, está orando por los necesitados, no. Pero hasta esa puede ser una oración aburrida. Señor, oro por esa persona. Pero tal vez, Señor, oro porque se levanten o levantemos, o ayúdame a levantar una organización para rescatar a esas personas de la calle. Una más, porque hay muchas que ayudan. No digo que no, y son una bendición para la ciudad. Pero, repito, probablemente esa oración que hiciste ayer, si Dios la respondería todas. ¿Ustedes no han visto la película esa de Jim Carrey? Sí, Señor, que él quiso ser Dios por un día y respondió todo sí. ¿No han visto esa película? Espiritualísima, buenísima. Usted se puede reír, pero es así. Por eso es que Dios no puede decir sí a todo. Colapsa el mundo. Y el tío colapsó el mundo haciéndose pasar por... Dios le entregó ese poder para sí a todo. Porque está el que dice, no sé, Dios mío, que ayúdame a conseguir trabajo. Yo quiero entrar en esa empresa y el dueño de la empresa quiere, Señor, saca toda la mitad del personal porque no podemos pagarlo. Entonces hay un colapso allí de un conflicto de oraciones. Ahora, el tema es que la oración no es para que Dios haga nuestra voluntad. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Lo que a veces en algún momento nos hemos confundido. Es para que nosotros más bien estemos disponibles para su voluntad. ¿Alguien quiere estar disponible para la voluntad de Dios? Pero eso puede ser peligroso. Ay, la cosa cambió. Bueno, retiro mi amén. Gracias. ¿Se puede uno arrepentir? Sí. Mira, un estudio reciente muestra que el 80% de las personas que hicieron propósitos de principio de año, todavía estamos en principio de año, es que enero tiene 78 días, pero todavía estamos a la mitad del, no, que estamos hoy, 18, todavía le quedan como 3 meses a enero. Pero bueno, decía que el 80% de esos propósitos de inicio de año fracasaron porque sus deseos eran grandes, pero dice la encuesta o dice el estudio científico, dice que su sistema de apoyo espiritual era inexistente. O sea que hasta la ciencia está relacionando eso, ¿no? Y tal vez oramos por resultados de nivel 10, por resultados grandes, pero con una fe de nivel 2. Y eso también es un poquito incompatible, ¿no? Queremos que Dios abra puertas. ¿Quién quiere que Dios abra puertas? Pero a lo mejor ni el timbre has empezado a tocar. Porque resulta que como tienes tiempo que no tocas el timbre, no te has dado cuenta que el timbre estaba estropeado. Me estoy dando cuenta que no funciona. Así serán las veces o el tiempo que no tocas ese timbre. Dios mío, abre puertas, pero estás tocando aunque sea el timbre de esa puerta. Lo estás tocando. Mira, y la intención de este mensaje no que hagas una lista de deseos, de esas oraciones grandes, sino más bien que aprendamos a hacer oraciones peligrosas, oraciones audaces, oraciones que no sean aburridas. La mayoría de nosotros, estoy seguro que en algún momento también hemos orado para que Dios nos mantenga salvos, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, y obviamente está bien. Pero también Dios no nos llamó a estar salvos. Dios nos llamó a ser peligrosos para el reino de las tinieblas. Dígame a eso. Un pastor amigo decía, mire, nosotros no estamos llamados a viajar en un crucero, estos de Disney, de pasajeros, de Royal Caribbean. Nosotros estamos llamados a andar o a meternos en un buque de guerra.
Hoy en día que están muy las noticias de las guerras, de los buques, ya todos tenemos, la mayoría seguro que tenemos experiencia en buques, hemos hecho estudios de las guerras y de las capacidades militares. A ti y a mí Dios nos llamó a ser un buque de guerra, porque vamos contra las tinieblas. Pero con la diferencia, como aprendíamos la semana pasada, que nosotros peleamos desde la victoria, que ya Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Así es muchísimo más fácil. Así yo tengo que ir confiado. Mi oración va confiada. Esa oración, por muy audaz, peligrosa, va confiada, porque va con el respaldo y el sello de Dios. Amén. ¿Tiene frío? Eso es mental. Mire, hay una historia en la Biblia que nos habla un poco del tema. Y probablemente muchos la conocen, otros no. Pero es cortita, pero súper interesante y poderosa. Y quiero que vayas, nos las van a proyectar seguramente también, en Primera de Crónicas 4, versículo 9. Primera de Crónicas 4, versículo 9. Ese fondo musical es de Crónica. Primera de Crónicas 4:9. ¿Quién ha leído esa historia? Muchos, pocos. Miren, dice el texto así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Usted lee esta oración, lee este texto, lee esta pequeña historia y dice, bueno, está interesante, está bonita, está interesante. Pero versículos atrás, es más, todo ese montón de capítulos para atrás y hacia adelante, creo que son los 9 primeros capítulos de Crónica, habla de una lista de nombres. Nombres impronunciables tal vez. Parece más bien un directorio telefónico antiguo, 4000 años atrás, que usted lee allí. Es como leer un archivo de Excel, no sé, de hace 3000 años. Obviamente tenía un significado, era algo importante, como todo lo que sale en la Biblia, pero bueno, no es el caso en lo que me quiero enfocar. Pero sí es cierto que es tedioso leer ese montón de nombres. Hasta que llegamos al capítulo 4. Podemos ver los versículos atrás, porfa, proyecta uno solo. El 9. Así son los 9, más o menos son todos así. Penuel fue padre de Edor. Los hijos de Judá, Fares, Esdrón, Carmí, Ur, Sobal. Si usted todavía no ha conseguido nombre para su hijo que viene, bueno, ahí tiene una lista grandísima. Y originales, todo. Reaya, hijo de Sobal, engendró a Haná, a Jaat, y Jaat engendró a Hamumai, y a Lahad. Estos son los de la familia de los Zorratitas. Y así usted va. Es para que me caiga. Y estos son los tal. Yo no quiero nombrar más porque me vuelve loco. 9 capítulos de nombres. Y llega el versículo 4, el versículo 9 de ese capítulo 4, y de repente cambia la cosa, ¿no? Hace como un paréntesis el autor, ¿no? Se detiene. Como que si Dios dijera, no, esperen, ya va, tienen que conocer a este tipo, tienen que conocer a este tío. Y empezamos, en este caso, por su nombre, ¿no? ¿Quién era este Jabes? ¿Quién era este personaje? Y como digo, en medio de tantos nombres, ese autor pues se detiene a hablar del hermano Jabes. Jabes significa dolor. Yo pienso que, bueno, nada más saber cómo se llama
ya la cosa empieza mal, ¿no? Dolor. Sabemos que en la cultura hebrea, tu nombre era tu profecía, por decirlo así. Eso marcaba tu destino, se marcaba tu ser, quién eras. Y su madre no le puso un nombre, ¿no? Básicamente le puso fue una sentencia, ¿no? Dolor, el que hace dolor. Y un dato curioso, en medio de todo esto, que la neurociencia ha comprobado, que cuando tú mismo o alguien te repite una etiqueta negativa constantemente, eso crea surcos neuronales que te impiden ver oportunidades. Está comprobado con la ciencia. Javes vivía en ese círculo o en ese surco, mejor dicho, de dolor. Pero Javes hizo una oración que cambió de alguna manera su ADN espiritual. Y el versículo 9 comienza, ¿no?, esa historia de él. Y de alguna manera esa oración muchos pueden pensar que fue egoísta, pero yo creo que Dios la consideró más bien audaz, peligrosa. Dice el versículo 9, ¿no? Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y el significado como tal del nombre en hebreo es el que causa dolor. El que causa dolor. Imagínate tú crecer con ese nombre. El que causa dolor, ven a comer, ¿está lista la comida? Vente que la tortilla está hecha. Poco muy hecha el que causa dolor, ¿cómo la quieres? Toda la vida escuchando el que causa dolor, tú eres el que causa dolor, tú eres el dolor, tú eres el que causa dolor, tú eres dolor, dolor. O a lo mejor ya a ese hombre no le dolía nada de tanto. Yo soy el dolor. Yo le doy dolor a los demás. Ahora, la mentalidad, de alguna manera, probablemente aquí nadie se llame Javes, creo yo. Aquí nadie se llame Dolor, ¿no? ¿Tú Herodes? No. Pero a lo mejor no te llamas Dolor o no tienes esa etiqueta, pero seguro que muchos han entrado en el 2026 con una etiqueta que tal vez le pusieron en el 2025. A alguien o tú mismo. El divorciado, el que quebró, el adicto, el solterón, el que no es suficiente, el que nunca tiene, el que no deja el pasado atrás, el que no corta el cordón umbilical, el quejón, el quejica, el que quebró. ¿Alguien ha pasado por esas etiquetas? Pero Javes no dejó que su nombre definiera su futuro. Dice el texto que él decidió ser ilustre o honorable. Definitivamente, él decidió que eso no iba a depender, su vida no iba a depender del pasado, sino de su conexión con Dios, sino de su relación con Dios. Dios no nos llama a ninguno de nosotros por nuestro pecado. Todo lo contrario, Dios te llama por tu potencial. Tú tienes potencial. Tú tienes potencial en Dios. Tú tienes potencial en Dios. Tú tienes potencial. Tú tienes potencial. Mira que no te estoy pidiendo dinero prestado. Te estoy bendiciendo. Tú tienes potencial. Estás llamado a ser ilustre, no menos. Estamos llamados a ser ilustres, no menos. No menos. Ilustres en todo. No somos mediocres. Somos ilustres como verdaderos hijos de Dios. Los jóvenes que están aquí son ilustres como hijos de Dios. Tu identidad como hijo de Dios, de un Padre que te ama, de un Padre creador, te tiene que llevar a pensar de que tú tienes que ser ilustre. Ilustre. Estamos llamados a dar el mejor ejemplo en todo. Estamos llamados a dejar el mejor legado en todo. Sí, fallamos, pero no nos podemos quedar abajo, hay que levantarse. Hay que levantarse. Así el frío esté, pero hay que levantarse. Hay que levantarse.
dice continúa el versículo 10, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, invocó, clamó, clama a mí, yo te responderé. Hay que tocar el timbre, hay que clamar, hay que tocar. Clama a mí, clama a mí. Mire, a veces las derrotas, los problemas, las situaciones, la enfermedad, el desánimo, lo peor que nos pasa, donde más nos ataca, es el quedarnos quietos y no hacer nada, y no clamar, y no orar, y no interceder. Nada como la oración para ahorrar tiempo. Nada como la oración. Dice el texto, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. La palabra territorio no se refería específicamente a tierra física. Se refiere más a la esfera, y hoy en día más aún, a la esfera de la influencia que tú y yo podemos tener. Jabes estaba diciendo, Dios, dame más responsabilidad, dame más capacidad para poder impactar a otros. ¿Tú has hecho ese tipo de oración? ¿Hemos hecho ese tipo de oración? Señor, dame la capacidad para impactar a otros. La mentalidad de un hijo de Dios con su identidad clara tiene que pedir eso. Y yo sé que a veces nos da miedo. Y a veces nos da miedo pedir a Dios que nos bendiga porque podemos pensar que es egoísta. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está orando por sus hijos y se acuerda de todos los hijos de las generaciones de Orense. Señor, bendice a Pablo, bendice a Sara, a Mateo, y Juan, y Pedro, y Juan. Y ahí se ven, Dios mío, no voy a terminar nunca esta oración. Porque hemos pensado tal vez, oye, que eso no está de malo. Qué bonito cuando oramos unos por otros y me viene a la mente el hijo de María, el hijo de José, el hijo de Alex. Genial. Pero a veces pensamos que si oramos, Señor, bendíceme, estoy siendo egoísta. No, porque esa oración, esa mentalidad que tenemos como hijos de Dios no es egoísmo. Es pensando en impactar a muchas más personas. Amén. Y por eso le decía, a veces nos da miedo, esa oración es muy peligrosa. Y yo quiero que escuches esto. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios me quiere bendecir. Para que bendigas a otros. Para que seas de bendición para otros. Por eso es que nunca vas a ser egoísta si pides eso. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, Fondo Musical. Para que bendigas a otros. Amén. Quiero más dinero, Dios. ¿Quién ha pedido esa oración? ¿Quién ha hecho esa oración? Ah, no vale. No vale, pero ya va, que tenemos un problema. O es que aquí somos muy millonarios. Nadie le ha pedido al Señor, Señor, dame más dinero, necesito más dinero. Un valiente allí. Yo sé que todos, hermano, pero nos da vergüenza decir. Pero ¿para qué quieres más dinero? Para invitar a mis amigos. Es una respuesta muy política, está muy buena. Señor, dame más dinero para bendecir a otro. Ah, pero es que yo ahorita no puedo bendecir, Señor, porque es que tú sabes. Si en lo fiel, si en lo muy poco, decía el texto, me eres fiel. A veces pensamos eso, no, yo cuando tenga, yo voy a acabar con los pobres del mundo. Pero no les he invitado un café al vecino que no tiene café. Sí. ¿Quién ha pedido, Señor, dame un mejor trabajo o ayúdame a tener un ascenso en mi trabajo? O sea, estar en un mejor cargo. Pero la intención del corazón, ¿cuál era?
porque ahí sí mi compañero me las va a cobrar todas cuando yo sea el jefe de él. Ya verá. No, Señor, dame un ascenso, está bien. Señor, dame un mejor trabajo, está bien. Pero para liderar con integridad, para ser íntegro, para ser ilustre en ese lugar, para ser de bendición en ese lugar. Porque lo estoy haciendo en el cargo que tengo ahora. En el cargo que tengo ahora lo estoy haciendo. Estoy siendo ilustre. Entonces, Señor, yo te pido que me des un carrito más. Señor, dame capacidad, ensancha mi capacidad para manejar problemas más grandes. ¿Alguien ha pedido eso? Señor, envíame problemas. No creo. Pero sí le podemos pedir, Señor, dame la capacidad, ensancha mi capacidad para poder manejar estos problemas, porque usted quiere más dinero, quiere mejor trabajo, quiere más bendición. Eso trae situacioncitas. Eso trae cositas. Eso trae cositas. Lo que yo sí creo que oraciones pequeñas honran poco a Dios. Oraciones grandes muestran a un Dios grande y poderoso. Nosotros estamos llamados a orar por influencia y no simplemente por comodidad. Porque vuelvo a repetir, el 90% de nuestras oraciones están basadas en la línea de la comodidad. Y territorio es influencia. Aquí yo creo que todos, o no sé si todos, han escuchado de un actor americano que se llama Denzel Washington. Películas muy buenas, el tío ha ganado Oscar y bueno, cuenta parte de su historia que él estaba sentado en una peluquería con su madre. Y en ese momento él se estaba sintiendo, de joven, se estaba sintiendo como fracasado, había tenido problemas, situaciones. Y una mujer que estaba allí en la peluquería, conocida por tener el don de la profecía en su iglesia, lo miró y le dijo, mira jovencito, tú vas a viajar por el mundo y le vas a hablar a millones de personas. Y cuenta su historia que en ese momento su territorio era minúsculo, porque claro, me imagino su situación en ese momento, y no simplemente económica, social, el problema que estaba pasando. Los problemas que a veces nos ocurren, nos llenan en la mente, nos dominan los pensamientos, y nos hace ver muy minúsculos, muy pequeñitos, y se nos olvida que nuestro Dios es muy grande y poderoso. Amén. Años después, dice que, bueno, su historia dice que luego él llegó a su casa y él lo cuenta y que hizo una oración y dijo, Señor, lo que sea que tengas para mí, úsame. Lo que sea que tengas para mí, úsame. Usted esa oración la ve muy sencilla, pero esa es una oración peligrosa. Porque cuando el Señor nos usa, nos saca de nuestra comodidad, pero no tengas miedo de eso. Es la mayor bendición que puede ocurrir, que Dios te use. Que Dios te use, porque si te saca de un lugar, si te saca de una situación o de lo que sea, de tu comodidad, como el nombre que tú le quieras dar, va a ser la mayor bendición del mundo. Cuando sabes que estás trabajando y sirviéndole a Dios. Amén. Él entendió, bueno, dice que años después, en el pico de su carrera, él, en una entrevista que le hicieron, él dejó una reflexión para los que a veces se nos olvida orar, interceder y tener esa lucha, porque hay una lucha, como decíamos, espiritual que hay que guerrear. Y él dejó una reflexión muy, muy bonita, dice que, y es de una manera práctica, porque a veces necesitamos esas cosas prácticas para recordarnos, ¿no? Dice que antes de acostarte en la noche, pongas tus zapatos siempre debajo de la cama, o tus zapatillas, para que pero bien adentro de la cama, así casi al medio, ¿sabes? Por debajo. Dice que para que cuando te levantes por la mañana, tengas que ponerte de rodillas para encontrarlo. Le entendió que el ensanchamiento no viene por el talento, sino más bien por la disponibilidad que tenemos para ponernos de rodillas ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas delante de Dios? Yo no me la arrodillo a nadie.
Para Dios hay que arrodillarse, humillarse delante de su presencia. Señor, aquí estoy, úsame. Aquí está mi oración, aquí está mi situación, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad. Jabes no oró, Señor, haz que me duela menos. Él oró, ensancha mi territorio. En el original significa aumentar en autoridad y dimensiones. La palabra es rabab. Jabes no pidió más tierra para tener una piscina más grande en su casa. Todo lo contrario. Pidió más espacio para que la gloria de Dios se viera con él o se viera en él. Amén. ¿Cuál es tu territorio en este 2026? Tu familia, tu empresa, tu salud mental, tu espiritualidad. ¿Cuál es ese territorio que tú tienes que ensanchar? Necesitamos dejar de pedir que el territorio sea fácil. Pide que el territorio sea grande. Que sea grande. Para que la gloria de Dios se manifieste en ese lugar. Amén. Una vez conté en una actividad de parejas, creo, hace muchos años, estábamos llenando unas oraciones en pareja para, parte de una dinámica que se estaba haciendo. Y a veces tenemos, como digo, esas oraciones pequeñitas, sin darnos cuenta, porque han habido surcos en nuestra vida por situaciones o por lo que sea que hayas vivido. Pero hay que romperlas, oraciones grandes, amén. Y yo escribí mi oración allí y yo estaba con un compañero allí al lado, él veía la mía, yo veía, nos estábamos metiendo así el ojo, ¿no? ¿Ves? Y yo, bueno, Señor, ayúdame a arreglar mi casita, tener mi casita, mis cositas. Y cuando yo veo a mi compañero, Señor, yo quiero un banco privado para mí. Dios mío, yo me sentí tan pequeño ahí. Yo quiero mi empresa que sea multinacional, internacional. Y eso podrá sonar, no, pero definitivamente su oración demostraba que el Dios de él era más grande que el mío. Y no tiene nada que ver con un tema de avaricia, yo quiero más. Repito, es para bendecir. Es para bendecir. Y eso es un ejemplo tonto, irrelevante tal vez, pero así a veces andamos en la vida. Simplemente un conformismo porque es que yo no doy más, esto hasta aquí yo puedo, pero ¿y qué pasó con todo lo que tú te estudiaste, te preparaste? ¿Por qué te vas a entregar? Hay que dar un pasito más. Hay que dar un pasito más para ser ilustre y honrar a Dios y bendecir a los demás. Amén. Mire, continúa el texto en la parte B de ese versículo 10, dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. En el Antiguo Testamento, la mano de Dios simbolizaba su poder, su presencia activa, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Jabes sabía que si su territorio crecía, sus enemigos también iban a crecer. Tú tienes que saber, repito, si tu influencia crece, como va a crecer en el nombre de Jesús, porque territorio es influencia, y Dios nos quiere con influencia en esta ciudad, para bendecir a muchos más. Hay muchos más por qué bendecir. Pero sabemos que también los enemigos van a crecer. Por eso necesitamos, y él lo sabía, necesitaba un poder superior al suyo. Y Efesios 3:20, seguro que lo has leído, pero créelo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren, este 2026 no confíes tanto en tu talento. Confía en la mano poderosa de Dios. Confía en su Espíritu Santo que te guía y te lleva en el día a día que tienes que llevar. En esa protección y en esa guía activa. El talento te lleva a la puerta, pero la mano de Dios te mantiene adentro. Te lo repito, tienes talento, que bueno, ese te lleva a la puerta, te llega hasta tocar el timbre, pero es su mano, es su protección,
Es su guía la que nos mantiene adentro. La que nos ayuda a estar allí. Porque a veces queremos hacer cosas grandes y está bien, pero si lo intentas o si lo estás haciendo solo, te vas a quemar. ¿Cuántas personas el éxito se los devoró porque apartaron a Dios? En cambio, si nosotros lo que hagamos, lo hacemos bajo su mano nos sostendrá. Nos sostendrá. Y la ironía de Jabes, ¿no? Que él recuerda como que su nombre significa dolor. Él está orando, ¿no? Dios, líbrame del mal para que yo, no cause dolor a otros. Y en esta misma oración que hace Jabes allí, donde le pide que le libre del mal, en las traducciones, es la misma oración que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste así? Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Aleja de mi vida peligro, tentación. Líbrame del mal. Por eso que a medida que Dios te bendice y ensancha tu influencia, como digo, el enemigo va a venir a molestar. Va a venir a fastidiar, como el nombre que tú le quieras poner. Porque quítate la idea de que el enemigo va a venir con 2 cachos y se te va a parar al frente y te va a fastidiar. No es así. Ese va a venir con otras cosas. Con una chica muy bonita. O con un trabajo que tú crees que es muy bueno, pero resulta que no es lo que Dios tiene para ti. O unas ocupaciones de trabajo de 60 horas, 70 horas, 60 horas a la semana, que no te da tiempo ni orar, no te da tiempo. Pero es que Dios me está bendiciendo. Cuidado con esas bendiciones. Eso es el enemigo. Lo que pasa es que no, Señor, ayúdanos a tener ese discernimiento. Porque nos imaginamos siempre que el enemigo va a venir con 2 cachos, como digo, y tal, y no sé qué. O una sombra. Ese es el enemigo que me está rondando. No, ese enemigo lo tenemos aquí. Pero Dios es más poderoso. Y yo quiero dejarte claro que la oración de Jabes no es una oración de prosperidad barata. Todo lo contrario. Es una oración de guerra espiritual. Es una oración que si vas a ser ilustre, pues tienes que ser íntegro. Íntegro. Y eso se gana en el ámbito espiritual primero. De rodillas, como decíamos, orando, clamando a Dios. Dándonos discernimiento, Señor. Ayúdanos. Porque, insisto, tal vez llegó la provisión y creo que ya tengo el mundo a mis pies porque tengo allí no sé cuánto, o lo que sea, o el cargo, o el trabajo que anhelé, y ya no tengo que ver con la iglesia, si vengo un domingo, no oro, no leo la Biblia. Yo no quiero compromiso en esos grupitos pequeños, no, es que yo soy un empresario con mucha influencia y no me da tiempo. Hay que guerrear más. Porque si Dios te está poniendo donde te esté poniendo, es para que seas de influencia en ese lugar y lleves a más personas a conocerle. Porque si es solamente, insisto, pensando en lo económico, en lo social, pues bueno, lamentándolo mucho vamos a fracasar. Pero tú eres un ilustre hijo de Dios. Tú eres un ilustre hijo de Dios. Amén. Mira, en Mateo 14, ya para ir terminando, en Mateo 14, los discípulos, sé que muchos conocen esa historia. Los discípulos están en una barca y hay una tormenta. Se levanta una tormenta. Esas tormentas que a veces, que así se sienten a veces al inicio del año, ¿no? Complejos, problemas, deudas, situaciones, como arranca el año a veces. Oye, está difícil el año, arrancó en medio de una tormenta. Y Jesús viene caminando sobre el agua. Y yo creo que Pedro hace su oración más audaz de toda la Biblia, o su oración más peligrosa de toda su vida. Si se da cuenta, Pedro no dice, Señor, calma la tormenta, calma esta tormenta, Señor, no. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Eso lo leemos muy rápido, muy fácil. Pero hay que ser bien espiritual para hacer eso.
Porque en medio del océano, del mar, en medio de una tormenta, que usted le diga, Señor, cambie la oración. Señor, y usted está viendo a Jesús, sabe que Jesús está allí. Señor, calma esto que nos morimos. Señor, haz que yo vaya para allá. O sea, eso es interesante. Yo estoy seguro que me dice, Señor, por favor, que se calme esta agüita, que nos ahogamos. ¿Qué oración más poderosa? Y muchos critican a Pedro porque se hundió, porque al final, bueno, dio unos pasitos y se hundió y tal. Pero yo creo que Pedro se divirtió más que los discípulos que se quedaron ahí aburridos ahí. Sí, Pedro se mojó, pero los discípulos quedaron ahí aburridos allí, no experimentaron eso que vivió Pedro. Por esa oración peligrosa. Y ahí lo vemos. Pedro le pide al Señor, le pide a Dios que lo saque de su zona de seguridad. Sácame de su zona de seguridad. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá hemos orado para que este 2026 sea nuestro año seguro. Y tal vez Dios nos está pidiendo es, salten de la barca. Salta de la barca. Da el paso. Da el paso. Porque obviamente no puedes caminar sobre el agua si no estás dispuesto a salir de la barca. No, yo quiero experimentar los milagros de Dios. Yo quiero experimentar el poder de Dios. Yo quiero experimentar lo que Dios tiene para mí. Pero hay que pisar el mar. En la barca no. La barca no entra al agua. Hay que dar el paso. Hay que dar el paso de fe. Hay que darlo. Hay que darlo. Y yo sé que este 2026 va a ser de gran bendición. Empezó de gran bendición. Pero hay que dar los pasos. Hay que dar los pasos. Porque repito, no somos egoístas. Seremos ilustres, somos ilustres para bendecir a muchos más. Para bendecir a muchos más. Y el texto termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y yo te pregunto, ¿qué estás esperando que Dios te otorgue? ¿Estás esperando que Dios te otorgue algo? Pero si se lo has pedido. Dios le otorgó a Jabes lo que pidió, punto. No hubo pero, no hubo nada, punto, toma. Y yo creo que Dios le otorgó lo que él pidió exactamente, sin pero, sin detalles. Es porque Jabes no quería la bendición para guardarla. La quería para honrar a Dios. Tú y yo estamos llamados a honrar a Dios. Quiero que este 2026 deje de ser normal. Quiero que dejes de orar oraciones de supervivencia, oraciones aburridas. Y si tú estás dispuesto, si tú estás listo, te pregunto si estás listo realmente para decirle al Señor, bendíceme de verdad, ensancha mi influencia, pon tu mano sobre mí y guárdame del mal. ¿Estás dispuesto? Seguro, es una oración peligrosa. Es una oración peligrosa. Vamos entonces a hacer esta oración juntos. Póngase de pie. Al ponerse de pie te estás saliendo de la barca como Pedro, ¿vale? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Oye, pero es que a mí no me explicaron bien. No me lo preguntaron varias veces. Me he preguntado muchas veces. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Qué pasa si Dios, por ejemplo, a nivel de trabajo, yo estoy pidiendo más influencia, estoy pidiendo un mejor trabajo, y en algún momento Dios te lo da, pero te va a exigir más ese trabajo, preparación. Pero ¿qué pasa si en algún momento te exige o te pide negar tu fe? ¿Qué pasa si en algún momento te pide no ser ilustre, no ser íntegro? No se nos puede olvidar quién nos dio esa bendición y el por qué estamos allí. ¿Cómo no nos puede pasar tampoco que estoy en mi trabajo
y Dios, o en cualquier área, y Dios me dio la oportunidad perfecta para hablarle a ese amigo, a ese compañero, del amor de Él. No, en otro momento. No le tenga miedo, como yo, a las caídas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar esa bendición completa. No tenga miedo. Recuerde que Dios va a estar contigo. Recuerde que Dios va a estar conmigo. Bendíceme de verdad. Ensancha mi influencia. Pon tu mano sobre mí y guárdame del mal. Mire, vamos a hacer esta oración, que lo primero que tú hagas en la mañana, antes de tomar el móvil, antes de coger el celular. ¿Quién coge el celular apenas se levanta? Gracias a Dios, aquí nadie. Pero yo te pido que sea lo primero que hagas esto. Hagas esa oración de Jabes. Y repito, no como una oración que me va a traer prosperidad porque sí. No, una oración de fe. Bendíceme de verdad, Señor. Y repito, si oras así, no estás pidiendo una vida fácil. No estás pidiendo una vida fácil. Estás pidiendo una vida épica. Épica. Nada como servirle a Dios. Nada como sea que el Señor realmente ensanche tu territorio. Nada como que realmente sea el Señor guardándote del mal, alejando todo peligro, toda tentación. Vamos a orar porque este sea el año que hagas lo que realmente Dios te mandó a hacer. Y que si tal vez todos aquí tenemos propósito de Dios. Dios te llama a liderar un grupo, a llevar un grupo de la iglesia, a servir más en la iglesia. ¿Qué con eso, Sara? No, yo no sé, José Gabriel. Yo no sé, porque es que para eso hay que saber mucho. No, para eso no hay que saber nada. Para eso hay que tener un corazón dispuesto, obediente a Dios. Dios te necesita. Dios te necesita. Dios necesita esas oraciones valientes, audaces. Señor, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Y yo te insisto tanto porque yo lo he vivido con mi propia vida. Con mi propia vida. Yo no te estoy contando aquí historia de mentira. Yo he dejado empresas, negocios, puestos, dinero, por servirle a Dios. Y no me arrepiento ni nada. 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 Y Dios es testigo. Nunca nos ha hecho falta. Nada. Y cada día el Señor ensancha mi territorio. Y he caído y hemos caído. Y seguramente yo no seré el mejor ejemplo para ti. Nuestro mejor ejemplo es Jesús. Pero hemos caído. Hemos caído. Y Dios nos ha restaurado. Hemos perdido y Dios nos ha dado el doble. Porque Dios conoce nuestros corazones. Lo hacemos para bendecir, para bendecir. Cuando usted está dispuesto a bendecir, Dios le abre las puertas del cielo. Pero por favor, Señor, ayúdanos, guárdanos del mal, que tu mano esté sobre mí, porque en medio de ese ensanchamiento, como humano que soy, se me olvidan las bendiciones, se me olvida el por qué estoy aquí, se me olvida cuál es mi propósito. Tú tienes un propósito y como iglesia tenemos un desafío y yo te animo a que lo podamos lograr este 2026. Dios no nos pide mucho, Dios nos pide todo. No nos pide mucho, nos los pide todo. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Anímate a hacer oraciones peligrosas. Anímate a hacer oraciones audaces. Salgamos de la monotonía de orar siempre lo mismo. Señor, ayúdame a orar por ensanchar mi territorio. Ayúdame, Señor. Bendíceme de verdad. Hay un desafío que tenemos como iglesia. Y es tan sencillo, y es tan sencillito. Uno más
Nuestra misión como iglesia, uno más. ¿Cuál es la misión de vuestra iglesia? Uno más. Qué fácil es aprendérselo. Sí, uno más. Uno más. Uno más. Sal de tu zona de confort. Sal de tu comodidad. Ensancha tu territorio. Uno más. En el año, uno más. Uno solito. Uno solito. Entiende, por favor, querida iglesia, que tu territorio, donde estés, no me interesa, me da igual, donde tú estés en este momento, tu territorio es tu propósito. Allí está ese uno más. Uno más. Uno más. Uno más que pueda conocer del Señor. Uno más que pueda bendecir esta ciudad. Y vas a llenar tu vida como nada lo puede llenar. Nada puede llenar eso. Cumplir eso que el Señor nos encomendó. Su gran comisión. Y ya, por favor, deja atrás lo demás. Deja atrás lo demás. Deja de llorar, deja de quejarte. Que si frío, que si llueve, que si calor, que si la renta, que si no la renta, que si el trabajo, que si el amor, que si la soltería, que si los niños. Ya. Eso crea surcos negativos en tu mente, donde hace que no veas el propósito, que no veas el ensanchamiento, que no veas lo grande que Dios tiene para ti y para mí. Hay cosas que son tontas y perdemos el tiempo, nos desenfocamos. Que si me miró, que si no me miró, que si me vio, que si no me vio. Lo que me importa a mí es que Dios nos está viendo. Y más que nos está viendo es que confía en nosotros, que nos entregó ese gran y bonito desafío de darlo todo por Él, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Y no tienes que depender de una estructura. Metámonos en oración con el Señor, tú y yo solitos en nuestro hogar, en nuestro grupo. Hay respuestas allí. Hay respuestas allí para ese pequeño desafío. Estás en este lugar. No es casualidad. Dios no trabaja con casualidades. Dios no trabaja con casualidades. Somos bendecidos que estamos en un lugar que nos permite impulsar, que nos permite levantarnos. Y no por mí. Tenemos un equipo hermoso, sano, sanito. Aquí nadie te está mandando a pactar con dinero, ni vende tu casa y entrégale todo a Dios. Nada, es tontería. Entrégale tu corazón a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque yo estoy convencidísimo de que estoy en el mejor lugar, que tengo a las mejores personas a mi alrededor para cumplir mi propósito, porque no estoy solo, porque la mano de Dios me cobija, me alcanza, me guía. Amén. Usted le puede dar un aplauso al Señor. Te digo algo más para terminar adorando a Dios, ¿sí? Si tu meta para este año, como es en este caso que tenemos aquí este desafío como iglesia, pero también yo sé que tú tienes metas y sueños personales. Si tu territorio, si tu sueño, si tu propósito se puede lograr simplemente con tus fuerzas, entonces eso no es de Dios. Pídele a Dios en grande. Pídele a Dios grande. Cosas imposibles que tú digas, es que eso es imposible. Dios se va a glorificar. Pero que Él conozca y que yo sepa realmente cuál es la verdadera intención. Si no tienes miedo, no estás caminando sobre el agua. Oremos por eso imposible. Amén. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer esa oración peligrosa? Gloria a Dios, cierra tus ojos. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Ensancha mi influencia. Ponle nombre, iglesia. Ponle nombre, familia. Pon tu mano sobre mí. Y guárdame del mal. Guárdame del peligro, de la tentación. Guárdame, Señor, de caer en
cualquier cosa que me aleje de ti, Señor. Te entrego mi vida completa, sin pero, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor.